amigos de Red por Amor a Guerrero en esta segunda emisión de nuestro programa especial por el tercer aniversario Red Cultural por Amor a Guerrero. Estamos con alguien muy especial, es alguien a quien tengo el gusto de conocer y hoy se las voy a presentar. Ella es la psicóloga Anaí Arellano Güences, licenciada en psicología y maestra en estudios de género, formación tiene como terapeuta conductual contextual. Hola Anaí, ¿cómo estás? Hola Lupita, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación a tu segundo capítulo de este podcast. Pues muchas gracias por aceptar venir, Anaí. Fíjate que una de las razones por las que pedimos que estuvieras aquí con nosotros es porque gente de Red por Amor a Guerrero nos ha hecho preguntas. Nosotros atendemos a niños y jóvenes, a familias, pero es una pregunta muy recurrente en el tema: ¿qué está pasando con la salud mental? Ese término se puso como muy en tendencia después de la pandemia por el hecho de que pues nos aislamos, tuvimos procesos difíciles y de repente la salud mental se convirtió en un tema en tendencia. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Bueno, la salud mental, como tal el término, es asociado por la sociedad, por las personas, como dices, recientemente, bueno, no tan recientemente, pero de un tiempo para acá se puso de moda, ¿no? Y es un término asociado al bienestar, ¿ya? Pero claro, también es cierto que se romantiza, porque salud mental no es estar bien todo el tiempo. Pues a veces pensamos que la salud mental o una persona que está bien mentalmente, psicológicamente, tiene que estar bien, verse bien, sentirse bien todo el tiempo. Y no. Salud mental va más asociado a el cómo manejamos de forma asertiva lo que sentimos y lo que pensamos. Porque decir que una persona está bien todo el tiempo, no. Ahí no cabe el término, ¿está sano mentalmente o está enfermo mentalmente? ¿Cabe o cómo se puede ubicar los términos en salud mental? Lo que pasa es que, o sea, como personas normalmente solemos como nombrar cosas, etiquetar cosas, decir que hay cosas que están bien, decir que hay cosas que están mal, ¿no? Pero claro, o sea, eso también va un poco de... Hay cosas que van a estar bien para ti, hay cosas que no van a estar bien para ti, pero para otros sí, o en otro contexto sí. Por las emociones. Por las emociones, por el contexto en el que te desarrollas, el contexto en el que vives, cómo son las personas con las que te relacionas, cómo se comporta como tu grupo social, ¿sabes? Por ejemplo, nos pasó con los estudiantes, se decía muy claramente después de pandemia, pero ha habido muchos procesos, ¿no? Como sociedad, y sin duda lo que dices ahorita, no importa, o sea, hay un contexto social general, universal, local, pero también hay un contexto único para cada ser humano y sobre todo pues para niños y jóvenes. Entonces, a partir de entender el contexto, ¿podemos hablar de qué es bueno o malo para un individuo? Sí, por ejemplo, dos adolescentes, a lo mejor dos niños que se desarrollan en contextos completamente distintos, unas cosas van a estar bien, otras cosas van a estar mal, según el contexto, pero no quiere decir que para el otro niño vaya a ser exactamente lo mismo. Entonces, como tal, o sea, la salud mental podríamos llamarlo como el relacionarnos de forma saludable o estar tranquilos con lo que pensamos y lo que sentimos al mismo tiempo con lo que hacemos. Pero sí es importante en este tema no decir que la salud mental es estar bien todo el tiempo, porque se romantiza y claro, o sea, las personas diariamente, quien diga que no es mentira, tiene situaciones de malestar todos los días, de enojo, de estrés, de molestia. Como la película de Intensamente, ¿no? O sea, es parte, digo, lo digo como una manera de ilustrar claramente que pasamos por diferentes momentos. Sí, esta película es bonita.
Claro, porque habla sobre que existen esas emociones, en este caso en los niños, ¿no? En los niños, en las claro. personas que están creciendo, que cuando empiezan a ser adolescentes hay un cambio también internamente. Y es una forma bonita de ilustrarlo y también de hacer conciencia de que eso existe. Existe el enojo, existe la furia, existe la tristeza, existe la alegría, existe la vergüenza, ¿no? Todas estas emociones. Y regularmente solemos como querer huir de esas emociones. Queremos estar alegre todo el tiempo, ¿no? Sí. Y no es posible. Me siento enojada, trato de evadir mi enojo. Me siento triste, trato de hacer cosas para ya no sentir tristeza. Siento vergüenza, trato de hacer cosas para ya no sentirme avergonzada o irme tal vez del lugar que me ha hecho sentir vergüenza. O sea, tenemos que empezar por validar, o sea, entender nuestras propias emociones para aceptarlas y no huir o darle la vuelta. Sí, o sea, es importante empezar a reconocer lo que uno está sintiendo. Y, por ejemplo, en el caso de los niños, en el caso de los adolescentes, cuando se llega a la adolescencia, empieza a haber un cambio, ¿no? Tanto físico como psicológico, emocional y social. También, definitivamente. Yo creo que el factor social para esa etapa adquiere mucha fuerza, ¿no? En lo que antes hacía un niño, digo, de manera natural, ya con el factor social muy marcado, empiezan como que sí, ¿no? A inhibirse o a comportarse de acuerdo a lo que los cánones sociales, bien, la apariencia, ¿verdad? El maquillaje, cómo me van a ver. Entonces, esta etapa, como bien se sabe, es donde se consolida pues la identidad de las personas, ¿no? ¿En qué edad más o menos se da este proceso con los jóvenes? Empieza regularmente a los 11 años, 10 años, 11 años, que es la pubertad, pero de ahí en adelante pues empieza a ver los cambios también. Tal vez a una niña no se le ve a los 11, que le importe toda esta parte como de vestirse, de maquillaje, pero se le puede ver a los 13, a los 14, va variando, pero empieza como a partir de los 11 años. ¿Y termina más o menos, o crees que ya están más definidos? Yo creo que a los 18 tal vez, pero podría seguir continuando, ¿no? Como 19, 20. Digo, una persona está constantemente, claro, en transformación, en cambio, de acuerdo a los aprendizajes que tiene. Pero si hablamos de la adolescencia como tal, como esta parte de la búsqueda de identidad y que ya nos sentimos un poquito más consolidados de lo que somos o de lo que sentimos que somos, tal vez a los 18, 19. Muy bien, entonces vamos a ubicarnos que la salud mental definitivamente es un factor que influye a los seres humanos, que quizá si algo sirvió los últimos acontecimientos mundiales, como tengo yo muy claro el proceso de la pandemia, donde adquiere mucha relevancia y se empieza a hablar porque pues hubo mucha gente deprimida. El momento en el que volvemos a salir al mundo, por decirlo de alguna manera, ya hay ciertos elementos que afectan a los jóvenes, a los niños y jóvenes principalmente, y que también creo yo que no supimos a veces al 100% cómo reaccionar. Sin embargo, ya a varios años de distancia hay también muchos acontecimientos en todo el mundo que nos ponen constantemente a prueba, ¿no? Para saber qué tan informados estamos y sobre todo los padres de familia. Entonces, ¿cuál sería una primera, después vamos a irnos más ampliamente, una primera recomendación para los padres respecto al tema de salud mental en casa? O sea, algo importante y que se tiene que, digamos, empezar a hacer desde casa es permitir que sus niños empiecen a reconocer y expresar lo que están sintiendo y enseñarles, porque un niño, una niña aprende cómo
expresarse, enseñarle a expresarlo de forma asertiva. Claro, o sea, validar lo que estás sintiendo porque existe. No tienes que suprimirlo. Tú sientes enojo porque a lo mejor tu prima te quitó tu muñeca, sientes enojo y es normal que sientas enojo que alguien te quite algo que quieres, ahí estás validando. Pero eso no te da derecho a lastimar a otras personas, con palabras, físicamente, ¿sabes? Como darles el espacio para entender qué es lo que están sintiendo, nombrarlo, validarlo, pero al mismo tiempo decirles qué no pueden hacer con lo que están sintiendo. No puedes lastimar, no puedes pegar, no puedes gritar, no puedes insultar. Es válido que sientas esto, pero eso no te da derecho de lastimar a otras personas. Ok, estamos hablando de cosas muy importantes. Todos los que nos escuchan o nos miran a través de las plataformas. Y aquí, sobre todo porque nos estamos enfocando en el niño, en el joven, en ese proceso, la importancia de que el papá o el tutor, quien está a cargo de este menor o esta niña, pueda ubicar que es válido, primero, que un niño tenga, dijiste un ejemplo muy claro, un enojo, porque a veces, por lo menos en la vieja escuela, había mucha represión en el tema de las emociones, ¿no? De no te valido, no te permito, no es aceptable. Y hoy el paradigma nos dice, ha cambiado, es decir, tenemos que, como adultos, entender y sobre todo, pues también hay adultos que no pasaron o no pasamos por ese momento y que seguramente nuestra salud mental, pues a lo mejor si no pudimos, nosotros no nos educaron correctamente en ese sentido, pues a lo mejor no es concebible para nosotros hacerlo con nuestros hijos o darles a nuestros hijos o a los menores de la familia la oportunidad de expresarse y sobre todo de reconocer que las emociones están aconteciendo y no todas son buenas o no todas son alegría. Claro, y se entiende también porque, claro, lo más fácil es como huir, digamos, de la incomodidad de sentir estas emociones, ¿no? Y claro, naturalmente uno huye de eso, ¿no? Es como una forma de adaptarnos al contexto y estar mejor o hacerlo mejor. Pero qué bueno que te interese, Lupita, estos temas, porque sí pienso que es un poco importante para construir o para empezar a construir como adultos más saludables, ¿no? O empezar a crear identidades más saludables. Muy bien, estamos con la psicóloga Anaí Arellano Güences. Ella, recuerden, es maestra también en estudios de género y su formación es en terapia conductual contextual. Vamos a seguir hablando de estos importantes temas de salud mental y otros de psicología y qué está pasando con nuestra sociedad en este ámbito en un momento. Seguimos con nuestra amiga la psicóloga Anaí Arellano Güences. Ella es especialista en terapia conductual contextual y estamos tratando de entender qué es lo que pasa con la salud mental como a nivel local, o sea, a nivel hogar, a nivel nuestro entorno inmediato y como sociedad nos ha afectado no entender o no saber qué hacer con nuestras emociones. Anaí, yo tengo una pregunta que puede ser a lo mejor un poco incómoda o polémica, pero creo que es importante porque en las redes sociales, los medios de comunicación, pues han dado cuenta de lo que ha pasado últimamente, estos fenómenos donde principalmente jóvenes, o sea, en diferentes etapas, adolescentes, jóvenes de veintitantos,
están siendo protagonistas de momentos violentos, donde han tenido que, bueno, donde hemos visto que han sido capaces de pues afectar a gente incluso de su entorno. No estamos hablando no solamente un golpe, estamos hablando de terminar con la vida de gente que conocen o en espacios públicos, como lo que pasó de aquí hacia atrás en las pirámides de Teotihuacán, o lo que pasó en Michoacán con el joven que entró a su escuela a asesinar, y otros muchos casos que por lo menos hace décadas solo veíamos pues en una sociedad como en Estados Unidos, y lo veíamos lejos, ¿no? Hoy cada vez están más cerca de nuestro entorno inmediato, y que inclusive se habla de retos en redes sociales para jóvenes de estimularlos a hacer violencia o balaceras en sus escuelas. ¿Qué está pasando con estos fenómenos? Bueno, estas situaciones de violencia son expresiones muy fuertes, ¿no? De una situación interna también de estos chicos, de estas noticias que acontecieron recientemente, y la verdad es muy lamentable. Algo que sí es cierto y que es importante es que en este tipo de situaciones el contexto juega un papel prioritario. En México, por ejemplo, hay un ranking de ciudades más peligrosas del mundo. De 50, dentro de México hay 17, ¿no? Que toman en cuenta. Ahora sí que, como dato curioso, Acapulco ha estado en este ranking desde el 2011 entre las primeras 15, me parece, ¿no? Entonces, claro, hablamos de que vivimos en una sociedad que, claro, hay violencia, pero no nada más hay violencia, también hay una normalización de la violencia. Y si hablamos de que, por ejemplo, en el caso de Acapulco, llevan 15 años siendo como arriba en estos rankings, decimos que, o sea, hablamos de que la población adolescente, desde la niñez, claro, ha vivido en esta circunstancia donde vive en una ciudad muy violenta. Están acostumbrados, digamos, no conocen el antes, como yo te decía, hace décadas era extraño, ellos ya no conocen esa parte. Claro que no, porque claro, ahorita hay noticias en redes sociales, en la televisión, pasan ese tipo de cosas como la noticia, por ejemplo, de Teotihuacán, y es una noticia más. ¿Me explico? No es como, wow, o sea, sorprendente, está pasando esto. O, claro, va en el carro, el niño o la niña con su mamá, y mira, asesinaron a una persona y acabamos de pasar. Ya no son noticias que les sorprendan. ¿Me explico? O que tengan un impacto. Eso es terrible. Eso es terrible. Porque incluso, un ejemplo, hace unos meses fui al Zócalo, ¿no? Y había colgado un montón de fotos de personas desaparecidas. Y había niños y niñas jugando abajo de o sea, sonriendo, todas las familias, completamente normal. O sea, de que habla esto, claro, a nosotros ya no nos sorprende. Yo iba ese día con una persona que no es de aquí de México y se le hizo muy extraño, se le hizo raro. Incluso me dije que cómo es posible que los niños estén jugando, las familias, las mamás como si nada, en un lugar que está lleno de fotos desaparecidas que no encuentran en Acapulco. Y así está en todo México, ¿no? En diferentes ciudades de México o en todas hay esta situación. Sí, lo que mencionas sí es algo crudo, es algo real, lamentablemente. Yo creo que, fíjate, lo que puede ser un muro de reflexión, de pararte y decir, hay que tener respeto por el dolor de las mamás que buscan a sus desaparecidos, de las familias que no encuentran a su hijo. Se convierte en como si fuera un mural de cualquier cosa, una alegoría de cualquier cosa, ya no tiene ese simbolismo, ¿no? De respeto.
Sí, es que idealmente, bueno, no deberían de haber personas desaparecidas, pero bueno, ese es otro tema. Pero claro, ya lo normalizamos. Y si hablamos de una construcción de identidad en la adolescencia, en donde ha prevalecido las situaciones de violencia constantes, no sabemos si en casa, pero externamente, en el contexto en el que se desarrolla, sí la hay. Es decir, que estos jóvenes, hablabas de los últimos 15 años que no hemos cambiado la tendencia de violencia, sobre todo en nuestro entorno inmediato, en Guerrero, en Acapulco. Nuestros chicos, nuestros jóvenes, si ven, que ha pasado, si ven un acto violento en casa, si ven un acto violento en un zócalo o en una plaza pública o en medios de comunicación, pues lo que sigue, ¿no? No entran en una reflexión de decir, esto está mal, o esto no está bien, no debe ser normal. Y eso, ¿a qué nos lleva? ¿A momentos, crees tú, como los que ha pasado? ¿O hay ahí algún tema, una condición no detectada? No quiero señalar un caso en específico, a menos que sea necesario, como tú consideres, pero la idea no es entrar en esta discusión morbosa de qué le pasó por la cabeza al joven, sino como sociedad también hasta dónde hemos permitido que esto avance. ¿Qué pasa? Como, claro, o sea, las personas tendemos a ponerles nombre, diagnosticar este tipo de psicópata, ¿no? Ahora, claro, psicópata, pero la palabra psicópata como tal, o sea, actualmente no es un diagnóstico oficial. Okay. Tiene otro nombre, creo actualmente es trastorno de la personalidad antisocial. Que tiene ciertas características, claro, o sea, estas características forman parte del comportamiento de las personas, pero ¿qué pasa en la niñez, en la adolescencia? No se puede hablar de que tengan este diagnóstico de forma temprana, por ejemplo. O sea, sino más bien va como de detectar señales en sus hijos, en sus hijas, por ejemplo, que se le dificulte mucho manejar un pensamiento, que se aísle mucho, que sea un chico o una chica muy impulsivo, muy impulsiva, ¿sabe? Como si le hace daño tal vez a animales, a otras personas, a ellos o a ellas mismas. O sea, más que diagnosticarlas de forma temprana, que eso no es posible, porque tú diagnosticas a un niño, a un adolescente de esta forma, y es como decir, tú eres un psicópata y ya, o sea, así te quedas. O sea, no. No es que sea psicópata, es que tiene comportamientos y características que ha desarrollado por algún motivo que se tiene que investigar por qué. Si se quedó solo, si se quedó bajo el cuidado de alguien con una mala influencia, o si la influencia viene de esto, ¿no? O sea, sí, o sea, se tiene que, pues estar como muy al pendiente de si tú a lo mejor ves en tu hijo, ves en tu hija alguna señal de algo como que se te haga extraño, y claro, observar más, ¿no? ¿Qué está pasando? Es un chico, una chica impulsiva, antisocial, que se aísle mucho, que le cueste mucho manejar el enojo, que le cueste mucho manejar la ira, que le cueste manejar sus pensamientos también, o sea, ¿cómo se puede expresar la impulsividad? Claro, tal vez se siente enojada por algo que quizá tú puedes considerar como que no es para tanto, y que de pronto golpee cosas, que de pronto tire cosas, ¿me explico? O sea, esas son como señales para ver que está siendo muy impulsivo, que necesita, necesita apoyo. Eso es algo también que me gustaría que lo viéramos más adelante, el tema de solicitar el apoyo, ¿no? Porque, bueno, lo haces ver muy claro como especialista, sí hay un problema cuando no hay manejo de las emociones o gestión que le llaman, ¿no? No sé cuál es el término adecuado, la gestión de las emociones. En la etapa, vemos, los últimos casos son muy dispares en cuestión de edad,
Por ejemplo, el último caso que fue muy grave porque aparte fue un espacio público abierto y con mucho riesgo, turistas y obviamente por ende el impacto fue internacional. No es un caso aislado en una casa o en un colegio, en una escuela, sino pues implica mucho. 20 y tantos años, 27 si no mal recuerdo. El jovencito de la escuela en Lázaro Cárdenas no tenía ni 15 según, o 15 más o menos. Y estamos viendo que entre, justo la edad que mencionabas hace rato, entre la pubertad y la adolescencia, porque bueno, el de 27 ya considero que está en otra etapa adulta, pero en esa primera, en ese inter donde bien dice, se define cuál va a ser tu identidad, estás en el momento de definición. Y otros casos de violencia, ¿no? Estos fueron como más mediáticos últimamente, pero ¿qué podemos considerar que en esta etapa sea necesario? ¿Cuál sería, no hay un ideal, pero cuál sería lo más adecuado para un joven que está entre secundaria y preparatoria? Pero lo más ideal en cuestión de las emociones, o sea, como papá, tú dices, bueno, está entre la secundaria y la preparatoria, ¿no? Y tiene cambios de humor. Hasta ahí dices, pues es la adolescencia, ¿no? Está contento, luego está frustrado, o sea, pero ¿cuál es el límite en esa parte? ¿El que no dañe a nadie o en el que pueda a lo mejor aceptar un no, así no es? ¿Dónde es el primer momento en donde dices, está pasando algo? Como papá. Ajá, bueno, un límite, o sea, una situación clara, un límite específico, no te lo podría dar porque cada persona, claro, es distinta o es diferente, pero sí como papá, como mamá, no sé, ya viste cosas que puedes hacer, como hablar, como enseñarle a nombrar lo que siente, lo que está pasando, especificarle qué no puede hacer, qué sí puede hacer, y que estas situaciones sigan ocurriendo o que llegue un punto donde tú veas un comportamiento que digas, o sea, esto como que se me hace sorprendente, de dónde lo aprendió, qué fue lo que pasó. Y claro, en lugar de evadir o decir, no, seguramente lo vio en la televisión. O sea, si ya llega un punto donde tú te das cuenta que lo que estás haciendo no está siendo suficiente, que no está llevando a conductas a lo mejor un poco más tranquilas, un poco más saludables para el contexto en el que están. Claro, pedir ayuda, ¿no? Buscar ayuda, ir con una terapeuta para que el trabajo con niños, el trabajo con adolescentes, también es con los padres, ¿no? No nada más se queda en me traes a tu niño o niña de 5 años y yo me quedo con ella y ya está. Poco a poco va mejorando porque me la llevas una hora cada 15 días. Claro, o sea, el trabajo también está en los padres, en ese tipo de situaciones. Un terapeuta, una terapeuta va a trabajar con ambos. Y este tipo de situación, este tipo de comportamientos, se investiga, claro, más a fondo, el terapeuta investiga más a fondo qué fue lo que pasó, qué pasó antes, qué pasó después, para determinar qué fue lo que pudo detonar y qué cosas normalmente hacen que tengan ese comportamiento. Entonces, lo que hace el terapeuta es, claro, ayudarle con la cuestión emocional, pero también ver los factores que desencadenan ese tipo de circunstancias. Que puede ser o cosas de su entorno, como dices, o sí también, pregunta, puede haber algo en la mente, o sea, en el cerebro, una condición genética que pueda orillar o tener como sensibilidad hacia, tendencia hacia algo más. ¿Eso se puede ver con un psicólogo o ya es con otro especialista? Yo creo que se puede ver con un psicólogo o una psicóloga, ¿no? Esta situación genética es muy complicada, es muy difícil de saber. Claro, es muy difícil de saber y muy difícil de comprobar siquiera.
que se está comportando de cierta forma por situaciones genéticas. O sea, es complicado comprobarlo, ¿no? Científicamente no hay manera, por ahora sí, claro. Pero o sea, es más complejo en realidad. Y, por ejemplo, un psiquiatra, claro, si tiene información respecto a estas situaciones conductuales también. Pero dar, por ejemplo, medicación a un niño o a una niña, claro, sí ayuda. No voy a decir que no sirve, no funciona, ¿no? O sea, sí puede ayudar, pero tiene que tener un complemento también, porque no nada más te doy tal medicamento. No solo medicación, sino también terapia. Te doy este medicamento y ya se solucionaron los problemas del niño, de la niña y de los padres. No, porque claro, tiene que haber un seguimiento, o sea, es más complejo que solamente hacer eso. Muy bien, se está poniendo interesante esto, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar con nuestra invitada, la psicóloga Anaí Arellano, así que no te desconectes. Continuamos en este segundo programa de Red por Amor a Guerrero y estamos hablando de salud mental y sobre todo platicando del desarrollo de los niños y jóvenes en este contexto. Anaí, cuéntanos, si tuviéramos, hay mucha, o sea, si abriéramos ahorita preguntas, hay muchas cosas que comentar. Yo te quiero decir que en el trabajo que hemos desarrollado como Red por Amor a Guerrero, tienes razón en el tema, y yo no lo había analizado así, pero sí estamos en cuestión de violencia normalizando los contextos violentos en casa, en nuestro círculo social, quizá en donde convivimos con nuestros compañeritos, y sí hemos visto casos, lamentablemente como asociación, donde hay niños que se comportan como pequeños adultos, ¿sabes? Que ejercen ya prácticas, pues sí, de microviolencia, no sé si sea el término, de decir, empujar a los, digamos, no los más débiles, sino a los que son mayores, tienen mayor tendencia a ser influenciados, a que, vente, vamos a hacer esto, que no está bien, ¿no? O sea, nosotros lo vemos, pero como personas que no somos responsables propiamente de esos pequeños, pues no podemos a veces intervenir en el proceso de crianza, ¿no? Que es importante porque ahí hay tutores, hay personas adultos, hay familiares que a ellos sí les corresponden. Hoy también no solamente como facilitadores que hemos sido, sino también lo vemos en las escuelas. Hay maestros que ya están como que un paso atrás para no intervenir en ese proceso de crianza porque está visto que no corresponde a alguien que no sea el tutor. Por muchos factores, la ley inclusive lo impide ya, ¿no? Tomar atribuciones que no corresponden. Ahora, yo quiero que me des recomendaciones como encargado de un menor o de alguien que todavía no decide, para poder apoyarle con este proceso y poder tener una salud mental. ¿Cuál sería el término adecuado? Un sano, saludable, ajá, una salud mental saludable, o a lo mejor también como gente o como agente, que estamos no al 100%, pero que tenemos cierta influencia, ¿no? Porque somos facilitadores con niños y jóvenes. ¿Qué les podemos decir a los papás o incluso trabajar con los cuidadores? Algo que ahorita me llamó la atención de lo que estabas diciendo es que al tener contacto con niños y niñas, tú ves como pequeñas microseñales, ¿no? Es cierto que, o sea, sí hay autores que dicen, han afirmado que desarrollarte o vivir en un contexto con altos índices de violencia te hace más propenso a ser víctima o a ser agresor, ¿no? Este caso, por ejemplo, del chico de Teotihuacán,
Claro, no es que solamente de pronto a los 27 años se haya despertado con este tipo de actitudes, este tipo de conductas. Seguramente hubo señales, ¿no? Seguramente hubo cosas o situaciones, no lo sabemos, yo supongo que fue así a lo largo de su crecimiento. ¿Qué podemos hacer? La prevención, claro, va desde la niñez y sí se tiene que reforzar un poco más cuando empiezan a obtener esta identidad que es en la adolescencia. ¿Qué se puede hacer? Bueno, primero que a lo mejor pensamos que es cualquier cosa porque regularmente se dice, pero no, o sea, es importante como abrir los espacios de escucha, ¿no? Con tus niños, con tus niñas, que sepan que se pueden acercar a ti a hablar de cualquier circunstancia o cualquier cosa que les haya pasado o incluso que hayan sentido, ¿no? Primero. Otro punto importante es enseñarles a nombrar las emociones que están sintiendo internamente y no decirles, no debes de sentir enojo, no debes de llorar, no tienes que sentir esto porque no es malo. Estamos invalidando a la sede. Estamos invalidando y haciendo que aprendan como pues a verlo, a contenerse y a ni siquiera identificarlo, ¿no? Como, claro, te doy el espacio para que identifiques qué es lo que estás sintiendo, le pongas un nombre, te valido, como lo nombramos hace rato, pero al mismo tiempo te digo que no puedes lastimar a las personas por lo que tú estás sintiendo. Sientes enojo, está bien, pero no puedes ir y pegarle porque sientes enojo, porque ya lo estás lastimando, ya estás agrediendo, ¿no? Cayendo en situaciones de violencia. Sí, poner límites, ¿no? Algo también que puede funcionar, como enseñar a hacer una pausa, ¿sabes? Como estás sintiendo esto, que es enojo. Ok, ¿cuánto lo estás sintiendo? Del 1 al 10, no pues tanto, ok. Entonces, cada que sientas eso, que ya sabemos ahora que es enojo, vamos a hacer una pausa, ¿sale? No sé, de 5 minutos, para que tú identifiques y te puedas tranquilizar. O si estás en el momento y en el momento pasa algo, te enseño a hacer una pausa, tal vez yéndote del lugar. ¿No? Para no reaccionar. Claro, esto en casos donde quizá ya ha habido situaciones en donde ya hay violencia, ¿no? Donde a lo mejor un niño en cualquier momento que siente enojo, frustración o ira, empieza a golpear a su compañero, a su amigo, o a su hijo, ¿no? Sí, o sea, vamos a darnos un tiempo, como hacer una pausa de identificación y también como para bajar esta parte. Eso ya me suena algo como un protocolo, ¿no? En casa, como un pequeño manual. Tomen nota. Ahora, algo importante también es como dicen, ¿no? O sea, enseñar con el ejemplo, que aquí va más como moldear con el ejemplo. Claro, si estás enseñándole a tu hijo a no reaccionar de forma impulsiva, poniendo límites en cuanto a lo que siente y lo que hace, y en casa de pronto ve que tú como padre golpeas a la mamá, claro, o sea, ahí es una contradicción enorme, ¿no? Hay una disonancia ahí porque dices, bueno, me dice con las palabras una cosa, pero el ejemplo es otra. Claro, ya sabemos que el ejemplo es el que arrastra. Y aprende, ¿no? Ok. Lo normaliza, vivió, creció con eso, aprende y claro, o sea, esto tiene mucha importancia. La parte del ejemplo, como papá, como mamá, observar. Si ya viste microseñales, seguir observando. Y, claro, si llega un punto donde no sabes qué hacer, buscar apoyo. O sea, no pasa nada, no tiene nada de malo llevar a tu niño, llevar a tu niña al terapeuta. No quiere decir que esté loco, loca, no quiere decir que esté mal, no quiere decir nada malo. Solo que la vas a llevar o lo vas a llevar a que le enseñen estrategias para que él o ella aprendan a regularse emocionalmente, a saber cómo manejar sus emociones y que ellos puedan, ya que son conscientes, o sea, de lo que sienten, lo que tienen, lo que piensan, puedan decidir cómo actuar
respecto a el tipo de persona que quieren ser cuando están adultos. Muy bien, fíjense que está muy interesante todo lo que nos dice la psicóloga porque cuando estamos en una situación realmente se nos cierra el mundo y a veces pues hay muchos sentimientos, ¿no? Es mi hijo, no lo quiero, le quiero dar la oportunidad, pero también a veces hay un compromiso ahí porque dices, bueno, lo voy a llevar a terapia. O hay justificaciones como adultos, creo yo, que a veces nos hacemos de que, pero es que no tengo tiempo. Claro. O está muy lejos el consultorio, o es muy caro. Eso también pasa. Ahí, ¿qué se puede hacer como para ir? Hoy día creo que también hay mucho apoyo digital. He visto, ¿tú consideras que ya como una alternativa, en dado caso de que un papá pues, no pueda tener acceso por la distancia, por economía, pues estos grupos digitales donde entras y preguntas son válidos? Sí, o sea, yo creo que sí. Por ejemplo, la cuestión como del tiempo, de la distancia, claro, o sea, hay talleres en línea, hay sesiones psicológicas en línea también, donde se puede pues acceder, ¿no? Con más facilidad. La cuestión económica, claro, o sea, es un factor también importante. Y hay asociaciones, tengo entendido, que ayudan también en este tipo de cosas o de situaciones donde tienen a los psicólogos, psicólogas, o sea, acercarse, preguntar. Claro. También se realizan muchas veces talleres a bajo costo, claro, en donde van niños, van niñas, adolescentes, que se trabaja o al menos se nombra como que esta parte emocional. O sea, sí hay alternativas, claro, de acuerdo a ciertas limitantes. Sí, sí, ¿no? Sí, de hecho vamos a dejarles por ahí la información al final de este capítulo donde puedan buscar, de acuerdo también sobre estudio socioeconómico, apoyo con algunos amigos de organizaciones que están más enfocados a estos temas de cuidado de salud mental y otros en este aspecto. Me agrada mucho lo que mencionas, porque tienes razón, ya voy recordando que sí hay grupos que tienen posibilidad de apoyar a los que no tienen la economía o no pueden acceder tan fácilmente a esto. ¿Algo más que nos quieras ir mencionando al respecto de las recomendaciones? Igual, o sea, ahorita se me viene ocurriendo, no sé si me lo permitas, también podríamos llevar a cabo, por ejemplo, un taller en la asociación respecto a eso. Me agrada, a ver, cuéntanos. Claro, o sea, podemos llevar a cabo un taller de forma gratuita para los niños, niñas, adolescentes, en donde se hable de la asertividad emocional, la forma de expresarla. Entonces, con actividades dinámicas, pero bueno, eso no. Pues me agrada mucho este programa porque estamos logrando algo interesante para todos ustedes, todas las familias de Red por Amor a Guerrero que nos siguen, porque sabemos la importancia y la preocupación que hay respecto al tema de salud mental y del cuidado. No es fácil, lo sabemos, poder darle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, una sociedad más equilibrada para que ellos puedan desarrollarse, pero estamos haciendo ese esfuerzo y gracias a alianzas y a gente muy profesional que se suma a nuestros trabajos, como vamos a invitar ya oficialmente a la psicóloga que también se sume con estos talleres que se está gestando aquí. Yo creo que lo vamos a lograr. Anaí, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué podemos, en el caso, hace rato hablabas de la medicación, no sé, es válida con un buen diagnóstico en temas de salud mental? La terapia creo que es fundamental también, ¿no? Pero hay algo que creo yo que va un poquito antes. ¿Qué hacemos si somos los papás los que necesitamos este primer apoyo? ¿Cómo? Inclusive me gustaría que nos dieran los datos
si ellos quisieran acercarse contigo, pero hay un gran número, yo creo que una detección de que no estábamos siendo papás conscientes, porque pues a veces decimos, es que son papás jóvenes, no saben, o sea, son niños cuidando niños. No, también hay adultos que no nada más tienen un hijo también, o sea, varios hijos y con problemas porque no se nos fue dada la escuela para padres o esta formación para decir, estos son los problemas que ahora enfrentan y esto es como lo vamos a trabajar. ¿Qué pasa con un papá que no está listo, que tiene problemas? ¿Aún podemos hacer algo? Sí, o sea, sí se puede hacer algo. ¿Qué pasa? Claro, sí, por ejemplo, en familias o en casas donde se vive violencia de parte del padre, que es más común de lo que podemos imaginar, sí, o que podemos pensar, lo ideal sería darle a los niños, a las niñas, como un ambiente mucho más estable, mucho más saludable, en donde no existan este tipo de situaciones. Es complicado que como que el padre en ese tipo de circunstancias acepte a lo mejor como ir a terapia, pedir ayuda, o sea, sí se puede. Sé que se puede trabajar, sí se puede trabajar, pero es cierto que también tiene que existir como la voluntad de hacerlo. O sea, se puede ir a consulta, a evaluación, muy probablemente se tenga que trabajar también no solamente con esa persona, sino también como que a lo mejor con la esposa, con los hijos, todo eso. El círculo cercano, ¿no? Sí, o sea, habría que ver, por ejemplo, qué es lo que está pasando, qué pasa antes, qué pasa después, cómo es que esta persona aplica la violencia, hasta quién. O sea, cada caso es diferente. No, como que nombrar aquí una situación específica como que sería simplificar todo, porque no es así. O sea, cada caso, cada persona, cada circunstancia necesita una evaluación individual, ¿no? De las circunstancias. Tú eres especialista en estudios de género y aquí tenemos los índices muy fuertes también de violencia. Ya por último, me gustaría que también dieras un mensaje a las mamás. Salimos un poquito del tema, pero creo que todo tiene que ver. Un mensaje para las mamás que están sufriendo violencia o que están en un entorno familiar violento, y que les dieras un mensaje y que también saber si podríamos apoyar o entrar más adelante en ese tema. Sí, más adelante podríamos abordar el tema respecto al mensaje como tal o como recomendación, aceptar claro la situación que se está viviendo. Para empezar, eso es complicado, es muy difícil, y saber que no es tu responsabilidad o no es tu culpa la situación en la que estás o la situación que estás viviendo y que a lo mejor tu familia también está viviendo, ¿no? Y claro, o sea, no se trata como que de evadir y esperar que eso cambie mágicamente o pase de la noche a la mañana, sino buscar ayuda, buscar apoyo o al menos buscar información y eso, o sea, a la larga, yo sé que se trata de evitar como la incomodidad, se trata de evitar pasar por este proceso y se quiere creer y pensar que esto un día va a dejar de ser así, ¿no? Claro, porque la mujer maltratada, la esposa maltratada, no está ahí porque le gusta que la maltraten, ¿no? Hay todo un proceso ahí complicado, complejo, pero sí que si se busca ayuda en el momento, las cosas seguramente van a ir mejorando, aunque el proceso sea complicado. Muy bien, pues muchas gracias a Anaí Arellano Güences. Ella es psicóloga especialista en terapia conductual contextual y también tiene su maestría en estudios de género. A mí me gustaría, Anaí, que dieras si puedes, podemos dar tus datos para que te busquen una página, un teléfono. Por si sí, igual no sé si se pueden anotar. Sí, lo vamos a poner ahí en el título. Pero... Ok, mi página de Facebook es Anaí Arellano, igualmente mi Instagram.
¿no? Igualmente voy a dejar mi número de teléfono para mensajes de WhatsApp, por si quieren alguna información respecto a consultas, talleres, terapias para adolescentes, adultos. Muy bien, pues te agradecemos mucho que hayas aceptado venir a este espacio donde compartimos información, compartimos conocimiento y sobre todo este interés de ayudar a los niños y jóvenes y a quienes son responsables de su crianza, todas las familias de Red por Amor a Guerrero. Gracias por sintonizarnos y pues muchas gracias. Gracias a ti por brindarme el espacio. Hasta luego, síganos y suscríbanse al canal. Yo soy Guadalupe Rodríguez, bye bye bye.